perfectas fue trazada realmente mediante esta simple herramienta, constituye seguramente uno de los usos más virtuosos de la cuerda en toda la historia de la humanidad. Las innovaciones de Kéope fueron más allá de la extrema exactitud y el tamaño colosal. 3 cámaras separadas se encuentran en el interior de este monumental conjunto de bloques. En el nivel más alto se encuentra la cámara del rey, la tumba de Kéope. Se trata del único faraón que eligió ser enterrado dentro de la pirámide en lugar de bajo ella. Nadie sabe por qué. La cámara está construida con bloques perfectamente ensamblados de granito rojo pulido. La esquina rota del sarcófago de Kéope es obra casi con seguridad de ladrones que saquearon la tumba en tiempos antiguos. Por encima, 5,5 metros de bloques de granito alcanzan a lo ancho de la sala la mayor distancia jamás abarcada por los constructores egipcios. Oculta por encima del techo se halla una ingeniosa estructura para aligerar el peso. Construyeron una serie de cámaras una encima de otra, con las mismas dimensiones que el suelo de la cámara del rey, separadas por una única hilada de granito o piedra caliza. Luego colocaron vigas de piedra caliza de forma que el peso de la pirámide presionase hacia abajo de esta forma. Así que toda esta estructura en forma de acordeón era una forma de resolver los problemas de la mayor pirámide del mundo, cargando el peso sobre la cámara funeraria, y les salió bien. Pero hay algunas grietas en las vigas del techo de la cámara del rey, o sea que hubo algunos problemas. El camino de entrada, originariamente oculto bajo bloques de piedra caliza, estaba sostenido por 2 pares de enormes vigas. La enorme magnitud de la Gran Pirámide ha llevado a interminables especulaciones sobre Kéope. Uno de los primeros relatos procede del historiador Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V a.C. Kéope había muerto hacía ya unos 2000 años, pero su reputación de tirano subsistía. Cerró todos los templos y después obligó a sus súbditos a trabajar para él. A unos les fue asignado arrastrar piedras desde las canteras de los montes de Arabia hasta el Nilo. Trabajaban constantemente 100.000 hombres. Solo en construir la pirámide se tardaron 20 años. Los investigadores modernos han redimido en cierto modo la reputación de Kéope. Tenemos lo que creemos que eran esclavos, pero eran muy pocos, y generalmente eran prisioneros de guerra. La idea de vastas legiones de esclavos encadenados y forzados a construir estos monumentos es en realidad falsa. Muchos egiptólogos creen ahora que un grupo de trabajadores cualificados, tales como albañiles, escribas y arquitectos, llevaban a cabo la construcción. Según esta teoría, el trabajo más pesado con la piedra era realizado durante los meses de la inundación del Nilo, cuando no se podía trabajar en las tierras de cultivo. Miles de trabajadores no cualificados acudían en tropel a Giza y trabajaban a cambio de pan y cerveza. Pero, ¿cuántos miles y por cuántos años? Craig Smith es uno de los que han aventurado una respuesta. Smith es director de proyectos, un experto en supervisar proyectos de construcción a gran escala. Entre sus trabajos está la remodelación del Pentágono o la planificación del sistema de metros de Seúl, Corea. Smith viajó a Giza para tomar por sí mismo las medidas de la tumba de Kéope. Trabajando con Mark Lehner y con otros expertos en construcción, Smith empezó a calcular lo que implicó la construcción de la Gran Pirámide. Algunos de los resultados fueron sorprendentes. Empezamos a estudiarla aplicando los instrumentos que un director moderno de proyectos utilizaría, lo que supone, en primer lugar, lo que llamamos un informe detallado de la organización del trabajo, con todas las distintas tareas que integran cualquier proyecto complejo. Luego entramos en más detalle e intentamos ver el tiempo que supuso realizar cada una de las actividades individuales. Y a partir de ahí, desarrollamos un calendario general y un plan de cómo las pirámides fueron realmente construidas.
Según Smith, la fuerza de trabajo llegó en su apogeo a los 40.000 trabajadores aproximadamente al inicio del proceso, cuando los niveles inferiores eran construidos y la mayoría de los bloques colocados. Este número disminuyó a medida que había menos bloques por colocar. Una de las partes más difíciles de la construcción fue el subir los enormes bloques a la cada vez más elevada plataforma de piedra que un día sería la pirámide. Si constructores modernos emprendiesen este trabajo, utilizarían una grúa con la adecuada capacidad de carga, un brazo capaz de subir cargas pesadas y cuerdas de alambre. Kéope consiguió realizar esta tarea con poco más que herramientas de la Edad de Piedra. Y con una rampa. Muchos investigadores creen que un plano inclinado de 10 grados o menos, construido con escombros y otros materiales de desecho, era el arma secreta de los egipcios para subir bloques desde el suelo hasta la pirámide. Sin embargo, existían otras fuerzas importantes. En primer lugar, estuvo muy claro para nosotros que no construyeron una rampa gigante hasta la punta de la pirámide porque un rápido cálculo demuestra que supone más volumen, más material y más trabajo de lo que supone construir la propia pirámide. Nosotros imaginamos un modelo en el que construyeron una rampa hasta 1/3 de la altura de la pirámide. Eso era suficiente para colocar más de la mitad de los bloques en su lugar. Y a partir de ahí, con un número más pequeño de bloques, imaginamos que se construyeron rampas a partir de la propia pirámide que rodeaban la construcción, permitiéndoles proseguir hasta arriba y terminar. Una vez los bloques principales estuvieron en su lugar, los albañiles colocaron la cubierta exterior de piedra caliza de Tura. Trabajaron desde la punta hacia abajo, deshaciendo la rampa a medida que descendían. Los cálculos de Smith sugieren que este esfuerzo colosal pudo completarse en bastante menos tiempo del que previamente se sospechaba. Creemos, según nuestro modelo, que la construcción se completó en realidad en unos 10 años. Cuando veo esto, me maravilla su habilidad para llevar a cabo tan tremendo proyecto. Realmente ha sido realizado con una precisión que desafiaría a los modernos constructores de hoy. La Gran Pirámide de Kéope ha inspirado grandes elogios desde los tiempos antiguos y ha asegurado que el nombre de este faraón sea recordado quizás para la eternidad. Es una ironía de la historia que la única estatua conocida de Kéope sea esta pequeña figura de marfil que perteneció al tapón de un tarro de conservas. Kéope murió en el año 2528 a.C. Con los faraones subsiguientes, las pirámides perderían en tamaño y calidad, un síntoma del debilitamiento del poder real. Egipto sufrió una caótica crisis que duraría más de 100 años. La gran tumba de piedra de Kéope marcó el apogeo de la construcción de pirámides en Egipto. Nunca más se alzarían tan alto estos monumentos reales. El declive fue gradual, imperceptible al principio. Se inició con el hijo de Kéope, Kefren. Kefren, cuarto faraón de la cuarta dinastía, ascendió al trono de Egipto en el año 2520 a.C. Kefren construyó su tumba justo al lado de la Gran Pirámide. Cuando originariamente se construyó, era unos 3 metros más baja que la de Kéope. Sin embargo, al construirla sobre un lecho de piedra unos 9 metros más elevado, Kefren consiguió crear la ilusión de que su pirámide era la más alta. Hoy, la pirámide de Kefren, con el revestimiento de su punta todavía intacto, es tomada a menudo por la Gran Pirámide. La meseta de Giza albergó aún una tercera generación de tumbas reales. Pero el tamaño de la tumba construida aquí por el faraón Micerinos era menos de la mitad que el de sus vecinas. Y pocas de las pirámides subsiguientes alcanzarían siquiera esta modesta altura. Al final del Imperio Antiguo, especialmente en la quinta y la sexta dinastías, las pirámides se uniformizaron. La cámara funeraria ya no se ponía arriba dentro del cuerpo de la pirámide, estaba siempre abajo, cerca del nivel del suelo, y las pirámides eran más pequeñas. El complejo mortuorio situado en el lado este de las pirámides se convirtió en un rasgo distintivo de las tumbas reales.
Una vez oculto el cuerpo del faraón en el interior de la pirámide, el templo mortuorio se convertía en la sede de los continuos rituales y ofrendas. Estas ceremonias asegurarían la vida eterna del faraón, pero solo si eran realizadas eternamente. El faraón de la quinta dinastía, Onos, no se arriesgó. Introdujo una nueva costumbre en la construcción egipcia con el fin de eliminar la incertidumbre de la eternidad: la grabación en todas las paredes de oraciones fúnebres conocidas como los textos de las pirámides. Había hechizos, encantamientos, himnos, lamentos y letanías rodeando el cuerpo del faraón como un velo protector. Permitían al Ka alcanzar la vida eterna y no precisaban de un sacerdote para producir su magia. Su simple presencia los hacía efectivos. Se cree que las inscripciones de dentro fueron copiadas de rollos de papiro que en épocas anteriores se habían recitado en funerales y ritos religiosos. Pero solo relativamente tarde deciden ponerlos en las paredes a fin de perpetuarlos. Las tumbas de los escribas, supervisores, líderes militares y otros miembros de la élite se llenaron también de imágenes y textos. Gran parte de la decoración recita las virtudes y logros de su propietario para mostrarlo como digno de entrar en el otro mundo. Las tumbas, así como las estatuas y todo aquello por lo que pagaba la persona que preparaba su vida en el más allá, tenían largas inscripciones que estaban indudablemente redactadas de acuerdo con el propietario de la tumba. Claramente esa persona quería tener algún control sobre lo que ese monumento contaba sobre él o ella. Esta era la última y, de hecho, una de las cosas más importantes sobre sí mismos que iban a decir. Hoy día, los difuntos son aún conmemorados con inscripciones. Sin embargo, los mensajes de estas lápidas son mucho más breves que los del antiguo Egipto, y pocas personas deciden escribir su propio epitafio. La mayoría de las personas no están planeando morir, o sea que ni siquiera piensan en ello. Son los deseos de los que los amaron los que se ponen, y a veces se pone simplemente amado esposo y padre, amada esposa y madre, tan solo una indicación de quién ha muerto. A mucha gente le gusta representar las aficiones de sus seres queridos poniendo un símbolo en la lápida, por ejemplo, una caña de pescar para un pescador u otro objeto como ese. Sin embargo, en algunas ocasiones los símbolos son preparados de antemano por el difunto. La señora que murió había hecho un bonito dibujo de una gran sombrilla y toda una familia bajo la sombrilla, todos los niños, y nosotros cogimos su dibujo y lo grabamos en la piedra. Y naturalmente, eso hizo muy felices a sus seres queridos, muy felices de que esto fuera posible. Quiero decir que era algo realmente personal. En el antiguo Egipto, los miembros de la familia eran la imagen más frecuente de las estelas mortuorias, las piedras grabadas colocadas en las tumbas. Aquí, los padres muertos miran atrás desde el más allá, mientras su hija les trae ofrendas para su sustento en el otro mundo. En los hogares, como en el propio Egipto, los rituales apropiados aseguraban el orden y la prosperidad. Sin embargo, hacia el año 2150 a.C., el ordenado universo de los egipcios se derrumbó. Los documentos escritos hablan de Toda esta estructura en forma de acordeón era una forma de resolver los problemas de la mayor pirámide del mundo, cargando el peso sobre la cámara funeraria, y le salió bien. Pero hay algunas grietas en las vigas del techo de la cámara del rey, o sea que hubo algunos problemas. El camino de entrada, originariamente oculto bajo bloques de piedra calpeso. Construyeron una serie de cámaras una encima de otra, con las mismas dimensiones que el suelo de la cámara del rey, separadas por una única hilada de granito o piedra caliza. Luego colocaron vigas de piedra caliza de forma que el peso de la pirámide presionase hacia abajo de esta forma, así que... La esquina rota del sarcófago de Kéope es obra casi con seguridad de ladrones que saquearon la tumba en tiempos antiguos. Por encima,
5,5 metros de bloques de granito alcanzan a lo ancho de la sala la mayor distancia jamás abarcada por los constructores egipcios. Oculta por encima del techo se halla una ingeniosa estructura para aligerar perfectas. Fue trazada realmente mediante esta simple herramienta, constituye seguramente uno de los usos más virtuosos de la cuerda en toda la historia de la humanidad. Las innovaciones de Kéope fueron más allá de la extrema exactitud y el tamaño colosal. 3 cámaras separadas se encuentran en el interior de este monumental conjunto de bloques. En el nivel más alto se encuentra la cámara del rey, la tumba de Kéope. Se trata del único faraón que eligió ser enterrado dentro de la pirámide en lugar de bajo ella. Nadie sabe por qué. La cámara está construida con bloques perfectamente ensamblados de granito rojo pulido.